En Japón hay una idea tan poderosa como invisible. Se llama ma. No es un objeto, ni una palabra fácil de traducir. Es un espacio, un suspiro entre sonidos, un instante entre gestos, un vacío que da forma a todo lo demás, como una respiración silenciosa que lo une todo. Ma es el espacio que no interrumpe, acompaña. Ma es el arte de lo que no está, de lo que se intuye. Es silencio con intención, una pausa que comunica más que 1000 palabras. En la cultura japonesa, el vacío no es ausencia, es presencia pura. Como el blanco del papel en una obra de caligrafía, está vacío, pero contiene la emoción. Sin él, el trazo no tendría vida. ¿Alguna vez has sentido que un lugar vacío te hacía pensar más? ¿Que una pausa en una conversación decía más que seguir hablando? Eso es ma. Una sensibilidad que los japoneses han cultivado durante siglos. No es una técnica, es una forma de estar en el mundo, con respeto y escucha. Es la conciencia de la hora. Ma está en el diseño de los templos, en los jardines zen, en los silencios del teatro no. Está en el espacio entre bambús que deja pasar la brisa. En la casa tradicional, donde las habitaciones no están recargadas, sino equilibradas. Donde las sombras hablan y el silencio tiene densidad. Allí lo que falta no se echa de menos, se celebra. En un jardín japonés, las rocas se colocan con precisión, pero también se cuida lo que hay entre ellas, el espacio. Esa distancia está viva. Invita a detenerse, observar, contemplar. Eso también es ma. No se trata de decorar, sino de respirar con el paisaje. El jardín no grita, susurra. Los jardines secos de Kioto, con sus líneas de arena rastrillada, no buscan llenar, sino calmar. Cada línea invita a perderse, a dejar de pensar, a estar. El vacío no es un hueco, es un refugio, un lugar donde la mente puede detenerse y el corazón puede escuchar. ¿Has sentido alguna vez paz solo con mirar? Ma también se revela en la arquitectura. Las casas con shoji, esas puertas de papel que dejan pasar la luz suave, crean espacios llenos de sombra y calma. No buscan la claridad absoluta, sino la sutileza. En la casa japonesa hay zonas que no tienen función definida, espacios que simplemente existen, para respirar, para pensar, para no hacer nada, y en ese nada sucede lo importante. Ma también vive en la caligrafía. Un trazo de tinta en papel blanco no está solo. El espacio que lo rodea le da vida. Sin ese vacío, el trazo no tendría ritmo, ni sentido, ni belleza. Lo mismo ocurre en el diseño gráfico japonés. Los márgenes amplios no son vacíos sin sentido, sino marcos para que lo esencial respire. El ojo descansa, el alma también. La poesía japonesa lo entendió hace siglos. El haiku, con sus 3 versos breves, deja un enorme espacio para imaginar. El lector completa el poema con su propio silencio, con su propio ma. Lee este haiku, viejo estanque, salta una rana, ruido de agua. El vacío entre esos versos es lo que hace que lo sientas, que lo vivas, que te detengas. El haiku no describe, sugiere. La música tradicional japonesa, como la del shamisen o la flauta shakuhachi, está llena de pausas. No hay prisa por llenar el espacio sonoro. Cada nota respira. Cada silencio es parte del ritmo. En el gagaku, las pausas son tan largas que podrías pensar que terminó, pero no. El silencio forma parte de la pieza. Ma está tocando también. El vacío es parte del sonido. El teatro no es un ejemplo extremo de ma. Un actor puede permanecer en silencio, sin moverse, durante largos segundos. Y el público espera, escucha, siente. Esos segundos se vuelven eternos.
El ma convierte la espera en ceremonia. El tiempo se dilata. Lo importante no es lo que sucede, sino lo que puede suceder. En la ceremonia del té, cada gesto tiene su espacio. No se corre, no se interrumpe. Hay un ritmo interno que marca cuándo servir, cuándo mover la taza, cuándo simplemente estar en silencio. La pausa entre cada paso, el silencio antes del sorbo, el espacio entre dos miradas. Todo tiene su propio ma, y en ese ritual el tiempo se transforma en atención. En la vida diaria japonesa también lo vemos, en cómo se saluda con una reverencia, dejando un pequeño espacio antes y después, en cómo se camina sin empujar, en cómo se guarda silencio en el tren. El respeto al espacio ajeno es también respeto al propio. Ma es cortesía, es educación, es humanidad en acción lenta. Ma está en los gestos cotidianos, en la forma de colocar la comida, en cómo se dobla una prenda, en la pausa antes de decir algo importante, en el no interrumpir, en escuchar con atención, en cocinar sin ruido, en no responder de inmediato. Ma enseña que no hacer algo también es una forma de hacer. El minimalismo japonés no es una moda, es ma hecho vida. Casas sin exceso, con espacio libre. No porque no haya cosas, sino porque se elige lo esencial, se deja respirar al entorno y a uno mismo. Un espacio vacío en una estantería japonesa no es olvido, es intención. Un espacio en blanco no es vacío, es promesa. Incluso en la espiritualidad japonesa, el ma está presente. En los templos hay zonas de paso, de silencio, de sombra, espacios que invitan a detenerse y contemplar. Un sonido de campana, una brisa suave, el reflejo del sol en el agua. Momentos simples, llenos de vacío y de sentido. La espiritualidad sin palabras también es ma. Ma no se puede tocar, pero se puede vivir, y cuando lo haces cambia tu forma de ver el mundo. Dejas de correr, dejas de llenar todo el tiempo, empiezas a habitar los huecos. Ma también puede ser una pausa antes de tomar una decisión, un momento de claridad que evita actuar por impulso. El vacío también protege. En la educación japonesa, el ma se refleja en el respeto a los tiempos de aprendizaje. No todo debe ir rápido. Hay valor en el proceso lento, en dar espacio para entender. Ma es paciencia, un aula donde el silencio no es falta de respuesta, sino oportunidad de pensar. Ma también es ecológico, no sobreproducir, no consumir por consumir, dejar espacio a la naturaleza, al descanso, a la regeneración. Una pausa también puede sanar. Cuando dejamos de llenar, el planeta respira. Cuando dejamos de correr, el alma también. Hay ma en una taza de té medio vacía, porque invita a llenarla con calma, no a rebosarla. Hay belleza en lo incompleto. El wabi-sabi y el ma se abrazan. La imperfección y el vacío forman belleza. Lo roto, lo sencillo, lo vacío, puede ser pleno. Cuando vayas a Japón, busca los espacios que no están señalizados. Un rincón vacío, un banco solitario, un callejón sin ruido. Ahí también está la esencia. No siempre lo valioso tiene nombre. A veces solo tiene silencio. Y cuando regreses a casa, tal vez te des cuenta de que no hace falta tanto. Solo un poco de ma cada día, para ver con otros ojos, para vivir más lento, para sentir más profundo. Puedes crear ma en tu escritorio, en tu paseo, en tu agenda. Solo hay que dejar hueco. El cine japonés, como el de Ozu o Koreeda, deja espacios vacíos en las escenas. Cámaras estáticas, planos largos, silencios que respiran. Ma en movimiento. En ese silencio cinematográfico también cabe una emoción, y muchas veces la verdad.
En la danza tradicional japonesa, el movimiento no es constante, se detiene, se suspende, se respira, y en esa pausa aparece la emoción. El cuerpo no solo se expresa en lo que hace, sino en lo que decide no hacer, en el vacío entre los pasos. A veces lo que más necesitamos no es llenar, es respirar, y en Japón aprendieron a hacerlo con elegancia, con ma. Tal vez no podamos vivir como los japoneses, pero sí podemos aprender a mirar como ellos, a dejar espacio, a honrar el vacío, porque ahí es donde empieza todo, y en ese comienzo hay silencio.